Escuchamos, no se escucha. Sí, se escucha, María. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí, perfecto. A Súper. Rodrigo yo. Ya. Hola, muy buenos días. Un gusto tenerlos a todos por aquí. Mi nombre es Andreas Jain. Trabajo para Fundación Suma y es del mayor agrado para nosotros poder darles la bienvenida a nuestro webinar en el cual nos hemos querido centrar en una pregunta muy provocativa que tiene que ver con qué es lo que pasa más allá de la rendición de cuentas cuando hablamos de evaluación. ¿Cuáles son las distintas formas en que nosotros podemos ocupar evaluación y cómo las evaluaciones efectivamente se introducen o se utilizan en la práctica en América Latina? Les contamos que Suma es una organización que lleva ya un poco más de 10 años trabajando en toda la región en el área, en distintas áreas de innovación educativa. Somos un laboratorio de investigación e innovación en la educación con un foco muy particular en América Latina y el Caribe, pero también nos hemos expandido en general al sur global. Tenemos un interés muy importante en producir investigación que sea relevante para el sur, altamente rigurosa y aplicada. En este contexto, les podemos contar que tenemos presencia en más de 10 países en la región, trabajamos con un directorio transversal de académicos, exministros de educación y otros destacados personajes que nos ayudan, nos orientan y nos asesoran. Nuestro equipo profesional proviene de 8 nacionalidades distintas, es multidisciplinario, incorporamos economistas, sociólogos, pedagogos, cientistas políticos, abogados, ingenieros, comunicadores, entre otros, en esta cruzada de apostar por mejorar la calidad de la educación en el mundo y con un foco muy particular en el sur global. Actualmente, como les contaba, trabajamos con actores e instituciones en más de 20 países de la región y en otros países del sur global, con socios estratégicos en todos los continentes. ¿Puedes darme la siguiente? Okay, y la siguiente. Bueno, tenemos un cronograma un poco apretado, queremos cubrir una cantidad de temas muy interesantes, muy importantes, así que queremos derivar el protagonismo a los que van a ser los invitados efectivamente en este panel. Y yo me voy a dedicar acá a moderar un poco el tiempo. Le voy a decir al tiro a los panelistas, a todas las personas, que yo voy a ser acá el chacal del tiempo. Así que no se enojen conmigo si yo solo cumplo mi función, decirles que ya llegamos al minuto para que todos podamos escuchar. Así que no maten al mensajero, eso es todo lo que les pido. Así que muy bien. ¿Me darías la siguiente, Nubia, por favor? Me toca introducir a nuestra primera destacada panelista. Tengo el agrado de presentar a María José Sepúlveda Erane, economista y magíster en políticas públicas, actual subdirectora de políticas y prácticas innovadoras en Suma. Tiene una destacada carrera en el área de la educación y de la conducción de evaluaciones empíricas de políticas educacionales e intervenciones educacionales. Trabajó en el Centro de Estudios del Ministerio de Educación de Chile y en Fundación Elige Educar, y hoy en día tenemos el gusto de tenerla entre nosotros liderando grandes innovaciones en el área de educación con alcances planetarios. Y yo voy a estar moderando acá. Yo recientemente llegué a Suma, trabajo como subdirector de investigación y posgrado. Tengo amplia experiencia también en el área de la evaluación en general y también trabajo en el área gris del problema de la traducción de la evaluación en la implementación. Así que juntos tenemos el gusto de darles la bienvenida y voy a, sin más, darle paso a María José, quien ahora nos va a dar una pequeña introducción motivacional y de contexto sobre un poco cómo queremos proponer, encuadrar la discusión de este taller para no solo quedarnos pegados en el problema técnico de la evaluación, que es lo que a todos nos gusta tanto, sino que también es cómo efectivamente hacemos que las evaluaciones salgan del cajón y efectivamente impacten en la intervención de la política y cambien en el fondo la vida de las personas. Así que, adelante, María José. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos y todas los que están aquí. Justamente me gustaría comenzar quizás con una observación que probablemente compartimos quienes hemos trabajado en evaluación en América Latina, y es que producir buena evidencia o evaluaciones no garantiza necesariamente, como ya nos comentaba Andrea, los usos de estos resultados. Em,
Cuando una evaluación sí se usa, quizás no necesariamente es para aprender y mejorar. Hay veces que más bien están utilizadas para legitimar decisiones que ya están tomadas, para movilizar algunos apoyos más políticos, a veces simplemente para hacer o cumplir un checklist, normalmente más asociado en nuestra región a la rendición de cuentas. ¿Funciona o no funciona? ¿Se cierra o no se cierra? ¿Se continúa con un programa? En las últimas décadas, la región ha avanzado fuertemente en la institucionalización de sistemas de monitoreo y de evaluación, pero las demandas de las evaluaciones han sido históricamente más bien impulsadas hacia la rendición de cuentas y hacia contestar a los financistas y a las autoridades, más que por el aprendizaje de quienes están diseñando estos programas o por aprender a partir de las implementaciones que vamos generando. Algunas de las tensiones que podemos y que hemos escuchado respecto a la producción y a la utilización de esta evidencia es el tiempo. En general, las decisiones de política y la generación de evidencia o de evaluaciones, las evaluaciones llegan tarde. Puede ser alguno de los argumentos de que hemos escuchado en este último tiempo. La pertinencia también, en la desconexión a veces entre la academia o los evaluadores con los actores que toman las decisiones o las acciones, las preguntas, perdón, que generalmente se responden, nadie las formula o se consideran al momento del tomador de decisión, tiene que generar algo. Y a veces se generan informes con escasa apropiación que terminan guardados, como decía Andreas, en un cajón, y donde esos hallazgos no generan justamente un cambio en los aprendizajes o en los comportamientos que esperamos en el sistema. Y finalmente, la cultura y el lenguaje común. Esto no es un problema del rigor con lo metodológico con el que se realizan las evaluaciones, sino que quizás de la cultura de evaluación, los incentivos, de cómo se conciben las relaciones entre quienes están evaluando y quienes están implementando o actuando a partir de esta evidencia. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Nubia. La literatura evaluativa distingue al menos cuatro formas en las que los distintos hallazgos de las evaluaciones pueden ser utilizados. Weiss sistematizó el trabajo que ha realizado ya durante los 90. Hacia finales de los 90 sistematiza que hay tres principales formas. La primera es una forma más instrumental, para tomar decisiones concretas. De los resultados de las evaluaciones tienen influencia concreta en la toma de decisiones. Un uso más de forma conceptual, que es para ampliar la comprensión de un problema sin necesariamente producir una acción inmediata. Y una tercera forma más bien simbólica o persuasiva, que es para ajustar una decisión que ya estaba tomada o para cumplir con este requisito más institucional. Y ya a finales de los 2000 se suma una cuarta categoría, que es la evaluación sobre el uso de procesos, donde el valor no se encuentra en los hallazgos, sino que en las transformaciones que ocurren entre aquellos que participan del proceso de evaluación. Y es aquí donde las actitudes, las capacidades y la cultura organizacional van a tomar un rol mucho más importante. En América Latina, lo que hemos visto hasta ahora es que el uso ha sido más bien de proceso, o sea, no ha sido de proceso, sino que más bien simbólico, y nos gustaría avanzar hacia un uso más instrumental o de proceso. En particular, desde Suma, y ahora sí, Nubia, muchas gracias con la siguiente, me gustaría contarles un poco cómo hemos vivido nosotros este proceso, y cómo hemos tenido la oportunidad de pilotear un modelo de generación de evidencia. Les voy a contar un poco de la historia, de dónde venimos y a dónde estamos hoy día. Desde Suma hemos tenido la oportunidad de trabajar en este problema o desafío desde de la generación de evidencia hacia el uso, en colaboración con nuestros socios internacionales, en particular con el Education Endowment Foundation, ya desde el 2016, donde partimos este camino de transición y ir caminando juntos en la generación, la síntesis y el uso de evidencia, desde la evidencia empírica, donde aportamos en la conversación del qué funciona a partir de la plataforma de prácticas educativas efectivas, que sintetiza a nivel de la evidencia global más de 30 prácticas educativas con evidencia y estudios
experimentales sobre los impactos en los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes. Luego avanzamos más bien, ya en un segundo periodo, del 2016 al 2019, bueno, en el dónde funciona esto y la necesidad de contextualizar el cómo y el qué en términos del contexto de estas prácticas. Y ahí desarrollamos orientaciones más bien pedagógicas. Y ya desde el 2014, o sea, perdón, desde el 2020 al 2024, pudimos avanzar en la generación de evidencia para la región a partir del Fondo Impacto. El Fondo Impacto nos permitió modelar o pilotear este modelo de generación y uso de evidencia rigurosa a través de evaluaciones de innovaciones educativas en Latinoamérica y el Caribe. Fortalecimos acá entonces la investigación, preguntas relevantes y situadas para mejorar y resolver preguntas de los actores que estaban participando en este proceso. Este proceso nos permitió constatar un desafío importante ligado a los distintos actores que participaron en este fondo. Teníamos por una parte a los implementadores que querían utilizar evidencia, pero muchas veces no tenían claro cuál era la pregunta que querían responder. De parte de los financistas, pedían evaluaciones de impactos de programas que aún no estaban maduros para este tipo de indagación o investigación. De parte de los evaluadores, tomaban una postura más bien de observador externo para resguardar la producción de resultados rigurosos e independientes, pero sin apropiarse de la pregunta o de la necesidad de los implementadores de lo que necesitaban resolver. Y por otro lado, las escuelas que funcionaban, por cierto, que están en el corazón de toda esta investigación, quedaban más bien aisladas de este proceso. Nuestro rol desde Suma fue justamente articular y mediar esta colaboración. Pudimos generar evidencia pertinente para la toma de decisiones de los actores mediante justamente articular este proceso y lograr que desde los equipos implementadores cambiaran un poco la percepción de este evaluador más externo y pudiéramos poner la teoría de cambio al centro de las propuestas de evaluación para poder adaptar y apropiarse en el proceso de qué es lo que íbamos a investigar, por qué y cómo lo íbamos a hacer. Vale decir, aquí transitamos más bien a un entendimiento más profundo de cuáles eran estas preguntas asociadas al proceso y asegurar en este caso que las evaluaciones de impacto pudieran cumplir también con no solamente con evidencia útil para los tomadores de decisión, sino que también con estándares de calidad que estaban internacionalmente validados para esta producción de evidencia. Dentro de los aprendizajes que tuvimos están sistematizados hoy día en el Evaluando para Mejorar, pero me gustaría destacar estos cuatro que están aquí. Eh, el primero es que justamente la evaluación no puede estar solamente diseñada al final de una implementación por rendir o cumplir con funciona o no funciona, sino que más bien cuando se planifica desde el inicio, permite la articulación con los que están diseñando el programa, permite ajustar las preguntas de investigación y generar evidencia mucho más pertinente para poder insumar las decisiones en un momento más pertinente. Un segundo resultado es que durante mucho tiempo utilizamos los marcos lógicos para poder trazar de forma ordenada las actividades y los resultados esperados. Pero muchas veces este instrumento dejaba implícito o casi invisible cuáles eran los supuestos sobre el cómo y por qué estos cambios ocurren. Y aquí la teoría de cambio ha sido una herramienta que nosotros encontramos muy útil y pertinente para justamente transitar este camino. Un tercer resultado es que los resultados no esperados son un hallazgo muy importante y que justamente están ligados a los aprendizajes. En tiempos de la inteligencia artificial, y vamos a entrar un poco más a esto, los quiero tentar en términos de estos sesgos que se producen de la publicación académica y la publicación solamente de aquellos buenos resultados. Creo que hoy día necesitamos justamente poner y publicar aquello que también no funciona, porque justamente nos va a permitir avanzar a una cultura con apertura que nos presenten estos desafíos comunes para poder tratarlos no como una experiencia de fracaso, sino como más bien una oportunidad de aprendizaje.
finalmente, bueno, poder construir gradualmente esta cultura de evaluación que nos permite articular los distintos saberes. No hay una bala de plata, no es una solución única, sino que es importante avanzar en el desarrollo de capacidades complementarias que nos permitan colaborar en esto. Finalmente, ya tengo que ir cerrando, lo sé, estos aprendizajes también nos llevaron a construir Impacta Más, que es un repositorio de recursos y herramientas para la formación y, y el apoyo de los distintos actores del ecosistema para diseñar, implementar y evaluar programas y políticas educativas con foco en la mejora continua. No es un catálogo de metodologías, es más bien una propuesta pedagógica para ir fortaleciendo las capacidades que requieren los distintos actores durante este proceso de generar evidencia pertinente para la toma de decisiones. El uso de la evaluación como esta última categoría que hablábamos de el uso de proceso es el núcleo que está a la base del Impacta Más, de la experiencia del Fondo Impacto, y es algo que queríamos también presentarles y motivarlos a ver también desde los panelistas cómo perciben esta visión. Y cerrando solamente ahí desde el uso de la inteligencia artificial, no quería dejarme sin motivarlos en esta conversación, es como verlos desde un lente en particular. Es una invitación para entenderla y quizás observar la inteligencia artificial como una colaboración entre personas y no como una entidad. Esto es una propuesta que está de Jaron Leiner, que es el padre como de la eh, Virtual Effects, perdón. Más que nada es para decirles que los datos que estamos generando son físicos, son tangibles y vienen desde nosotros, desde las personas, eh, que somos nosotros los que podemos ir siendo de esta herramienta una colaboración entre personas donde el poder compartir buenas prácticas, ir sistematizando los desafíos y los aprendizajes que vamos generando en el uso de esta herramienta dentro de los procesos evaluativos va a ser clave para poder avanzar en evitar estos sesgos y ir complementando el trabajo que ya realizamos en el área de la generación de evidencia, en la síntesis y también en el uso de esta evidencia. Cierro ahí y bueno, les vamos a compartir el video, no lo vamos a presentar dado el tiempo, pero les quería agradecer esto y dejarlos invitados a escuchar estas distintas perspectivas que los distintos panelistas nos van a traer para esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por esta interesante presentación de introducción que deja el campo con bastantes ideas provocadoras e interesantes que espero que nuestros destacados panelistas quieran tomar un poco y comentar. Les voy a comentar que el siguiente bloque va a estar dividido en tres partes. Primero tenemos cuatro panelistas, los voy a presentar al tiro. Primero vamos a hacer una pregunta abierta general para cada panelista. Cada panelista va a tener 5 minutos para contestarla desde su experiencia, su punto de vista. Después tenemos un segundo bloque donde tenemos una pregunta específica para cada panelista que le hemos preparado nosotros con mucho interés, porque queremos destacar ciertos aspectos de sus experiencias. Nos gustaría que se pronunciaran respecto a algunos elementos interesantes que implica o desafíos que tiene la evaluación en la práctica. Y después en un tercer bloque vamos a tener de nuevo una pregunta abierta. En cada momento siempre esperamos que los panelistas se mantengan. Espero entre los 5 minutos no me hagan, por favor, tener que sacar la bandera roja, como va a decir, y ya terminamos el tiempo. Pero acá voy a estar tratando de abordar eso. Entonces, en la siguiente lámina, Nubia, por favor, voy a presentar brevemente a todos los panelistas. Primero que nada está con nosotros Virginia Soto Siria, es psicóloga, especialista en metodología de investigación y magíster en psicología social con más de 30 años de trayectoria en ciencias sociales, responsabilidad social corporativa e investigación de impacto. Ha trabajado en los sectores público y privado de Venezuela y España, en organizaciones de telecomunicaciones, banca y educación. Desde hace más de 8 años forma parte de Profuturo, la iniciativa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, donde actualmente lidera el área de investigación y evaluación y coordina el observatorio de la iniciativa Profuturo. También nos acompaña Cecilia Beloki, que es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y especialista en evaluación de políticas públicas de la Universidad Nacional de San Martín,
Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño e implementación de sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje en organismos públicos, centros de investigación y organizaciones internacionales. Ha coordinado operativos nacionales e internacionales de evaluación, incluyendo PISA y ERCE, desde el Ministerio de Educación de Argentina, y ha trabajado con IPE, UNESCO, CIPEC y también con SUA, entre otros. Actualmente se desempeña como consultor independiente en evaluación educativa. También tenemos el agrado de contar con Mario Uribe Briceño. Él es profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación, convención en Gestión Escolar y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ramon Llull de Barcelona. Cuenta además con un postítulo en Planificación Estratégica y Control de Gestión en la Universidad de Chile. Con más de 30 años de trayectoria en educación, ha sido docente, investigador y directivo de instituciones de educación superior, además de ser asesor de organismos públicos y privados en políticas de liderazgo, desarrollo de capacidades y mejora escolar. Actualmente dirige el Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Diego Portales. Y finalmente, contamos también con nuestro querido director de evaluación, Rodrigo Díaz Meri. Es ingeniero civil industrial y magíster en Economía aplicada de la Universidad de Chile, Master of Public Administration de la London School of Economics and Political Science. Cuenta con una amplia experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el uso de evidencia para la toma de decisiones. Trabajó aproximadamente 10 años en la dirección de presupuesto de IPRES, donde le tocó en su último periodo liderar el sistema de monitoreo y evaluación del gobierno central y en distintos periodos del Ministerio de Educación de Chile. Actualmente tenemos el agrado y la fortuna de contar con él como director del área de evaluación de SUPA. Así que ahora vamos a dar inicio a la primera parte, digamos, donde vamos a hacer una pregunta general y le vamos a pedir a cada panelista que en unos 5 minutos nos ayude a contestar esta pregunta, y vamos a hacerlo en el orden también en que los acabo de presentar. Entonces, ¿me darías la siguiente, Nubia, por favor? Nuestra pregunta, como para abrir el debate, es, en su experiencia, ustedes, ¿qué son los principales desafíos de sus distintas áreas de experiencia y competencia y de reflexiones para que los resultados de evaluaciones o los resultados evaluativos efectivamente influyan en la toma de decisiones para la mejora de políticas, programas e intervenciones de educación? Entonces, abrimos la palabra y le damos la palabra a la primera panelista, que es Virginia Sotosilla. Gracias, Andreas, y gracias por la invitación a compartir con ustedes este día con este tema que, digamos, que nos genera bastante pasión a todos. La verdad es que hay muchos desafíos alrededor de la evaluación, digamos, en su propia construcción y en su propia forma metodológica. Y por supuesto hay desafíos en el otro extremo de la cosa, ¿no? Que es cómo hacemos para que eso que resulta de las evaluaciones influya en las decisiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que yo estaría de acuerdo en algunas cosas que ha mencionado María José cuando ha intervenido. Y creo que el primer desafío es lógicamente el tema de si podemos llegar a tener un lenguaje común, ¿ok? Y ese lenguaje común, digamos, es para las definiciones, para los conceptos, para los significados que tenemos que manejar, ¿no? Y creo que frente a este problema del lenguaje común, una de las cosas que hemos intentado resolver es utilizando la teoría del cambio. Pero desde mi punto de vista, la teoría del cambio no logra resolverlo de por sí. Porque pareciera que la estructura de la teoría del cambio, digamos que para nosotros habla en un lenguaje celestial, resulta siendo confuso en su construcción o en su forma de expresión gráfica, por ejemplo, para las personas, ¿no? Entonces genera siempre una necesidad de unas simplificaciones que al final van, digamos, en detrimento de la comprensión también, ¿no? Y creo que esta situación de los lenguajes se extiende cuando también tenemos que definir qué es lo que queremos evaluar. Y en organizaciones, por ejemplo, como en la que yo hago mi vida profesional,
eh, cuando hablamos de para qué hay que evaluar, entonces surge un listado completo de cosas. O sea, tenemos que evaluar para rendir cuentas, tenemos que evaluar para mejorar el programa, tenemos que evaluar para demostrar nuestros resultados y nuestros impactos, pero también tenemos que evaluar para poder hacer posicionamiento y comunicación estratégica y, por supuesto, hay que evaluar también para que haya una toma de decisiones estratégicas y por ahí podríamos mencionar un largo etcétera de cosas, con lo cual la evaluación siempre termina siendo, digamos, tremendamente complicada para que al mismo tiempo puedas responder, digamos, todas estas perspectivas en cuanto a sus resultados, para que entonces tuviera esa utilidad en la toma de decisiones, ¿no? Pero también creo que es muy difícil, digamos, hoy día poder lograr transmitir la idea de que la evaluación tiene que responder a unas necesidades específicas y que por lo tanto tiene que tener la capacidad de adaptarse metodológicamente, por ejemplo, a la naturaleza del programa, a la naturaleza de las preguntas que se hacen la gente y a la naturaleza del tipo de decisiones que hay que tomar. Y ahí creo que en general la evaluación, digamos, todos hemos aprendido que mientras más focalizado esté nuestro problema o nuestra pregunta de investigación, digamos, es más efectiva, obviamente, desde el punto de vista metodológico, pero eso, digamos, en esa otra parte de la toma de decisiones empieza a complejizarse porque a lo mejor no logras responder de manera sistémica todas esas necesidades de información o porque a lo mejor no están acordes con las cualidades que tienen los programas o que no tenemos esta comprensión de que, digamos, lo que gobierna dentro de la evaluación siempre tiene que ser la naturaleza del programa y no la metodología, que creo que eso es un desafío muy importante. Sí, Queda un ya. minuto. Me queda un minuto solo para decir que frente a estos tres desafíos que he mencionado, también creo que hay dos cosas que, digamos, impiden la toma de decisiones. Uno es que no en todas partes hay una noción clara de lo que es el cambio, ¿ok? Y que eso sea el drive, por ejemplo, de una organización, de un gobierno, de una entidad X, ¿ok? Y por lo tanto, cuando esa noción de cambio no está dentro de las instituciones, entonces tampoco es posible construir una cultura que esté preparada o que esté organizada para tomar ese cambio sistémico. Y creo que eso bloquea también tremendamente el poder tomar resultados de evaluaciones para incorporarlas digamos, a los programas y a las organizaciones y generar cambio a partir de ahí. Muchísimas gracias, Virginia. Qué interesante lo que tú planteas esto sobre la capacidad y la preparación de las organizaciones y cómo entienden el cambio y eso las puede hacer en el fondo más o menos receptivas un poco a los ejercicios técnicos de evaluación. Muchas gracias, Virginia. Vamos a darle la palabra a Cecilia Bellocchi. Parte de tus 5 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí, digamos, los desafíos principales no tienen que ver únicamente con la calidad técnica de la evaluación, que obviamente, digamos, es una cuestión a considerar, pero no es, digamos, lo único, sino y sobre todo con las condiciones que generamos para que el proceso de evaluación sea un proceso de diálogo y de aprendizaje. O sea, con las condiciones para que realmente la evidencia pueda ser apropiada, pueda ser interpretada y, digamos, entre en los circuitos y en los procesos reales de decisión y mejora. Y creo que estas condiciones tienen que ver con vínculos, con tiempos, con espacios de interpretación y también con capacidades, ¿no? Yo identifico, digamos, tres desafíos y una tensión un poco transversal de esta época que creo que también es un desafío, ¿no? La primera tiene que ver con, o sea, el primer desafío, ¿no? Con alinear las preguntas de la evaluación con decisiones reales y con necesidades reales de información. Un poco esto que, digamos, planteaba María José al inicio de que, bueno, responder preguntas que nadie formula, o quizás tenemos preguntas que son muy buenas técnicamente, son muy relevantes, son muy pertinentes desde el diseño de la evaluación,
pero realmente no tienen en cuenta a quien va a usar la información, a la decisión que tiene que tomar por delante y a la información que esa persona en ese contexto necesita y en ese momento para tomar una decisión, ¿no? Entonces, un poco es entender que hay veces que tenemos preguntas relevantes para rendir cuentas o para demostrar resultados, pero no necesariamente preguntas, quizás como decía Virginia, para generar cambios o para ajustar implementaciones, priorizar acciones, distribuir mejor los recursos y demás. Entonces acá creo que hay un primer desafío, ¿no? Alinear las preguntas con las necesidades reales de toma de decisión. Un segundo desafío creo que tiene que ver con lograr participación e involucramiento y diálogo real con los usuarios de la información. No alcanza con que estén desde el principio o al final, o que, digamos, validen un diseño, o que hagamos un taller de devolución de resultados, sino que, digamos, todos deben participar en los distintos momentos claves de la evaluación, ¿no? En la construcción de preguntas, en lo que va surgiendo del trabajo de campo, en la revisión de los supuestos y las implicancias, en la interpretación de hallazgos, etcétera. Y un tercer desafío para mí tiene que ver con poder planificar espacios de interpretación y de traducción de la evidencia. Es decir, hay veces que el hallazgo puede ser claro, puede ser riguroso, pero aún así no se traduce directamente o de manera suficiente en, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué proceso se puede mejorar? ¿Qué decisión se puede informar? ¿No? Un poco quizás esto también que se plantea, bueno, ¿cómo de esto pasamos a un cambio? Entonces, el desafío no es solo comunicar mejor nuestros hallazgos, sino planificar y habilitar espacios que permitan que esa información se use, que esa información dialogue con otra, que los actores entiendan cómo esa evidencia impacta para cada uno y demás. Y lo último, digamos, me parece que hay una tensión como muy de época que tiene que ver con digamos, la necesidad de simplificar, pero sin perder la complejidad. O sea, hoy en día un poco se está demandando que la evaluación sea, bueno, más sencilla, más fácil de leer, más accesible, digamos, más entendible para todos. Y esa es una demanda, digamos, legítima. Pero también quizás en esa simplificación estamos perdiendo información relevante o estamos perdiendo, digamos, la complejidad de realmente los problemas y las intervenciones que tenemos. Entonces también ahí creo que hay un desafío que es, digamos, no, o sea, no generar evidencia que sea más útil de leer, pero en realidad que no nos permita tomar decisiones. Y en este sentido yo creo que el fortalecimiento de capacidades tiene que ver un poco con esto que se venía charlando, ¿no? De un lenguaje común, pero no solo sobre qué es la evaluación y para qué sirve, sino sobre qué es la buena evidencia y cómo usarla. O sea, qué es la buena evidencia para cada uno en función de su contexto, sus posibilidades y limitaciones y de lo que tiene que actuar o decidir y cómo usarla. Digamos, ahí también hay, digamos, un trabajo que tenemos que hacer en conjunto sobre cómo entendemos ese proceso y qué lenguaje común tenemos para eso. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Perfectamente en el tiempo, así que una felicitación ahí. Gracias. Interesante, interesante. Convergiendo un poco con lo que cuenta Virginia, digamos, ambos coinciden un poco en que la complejidad de la evaluación ya como que trasciende un poco el tema técnico y la complejidad tiene que ver un poco cómo hacemos la transición hacia el uso, ¿cierto? En términos de cómo desde el principio el evaluador tiene un rol en cómo alinear en la forma en que encuadra la evaluación con decisiones específicas, cómo activamente persigue el diálogo real con los destinatarios, cómo planifica espacios de interpretación de datos. Eso es una cosa bastante interesante, porque no nos podemos restringir solo al taller final, sino que es un proceso que se construye, ¿cierto? Y el lenguaje común también quisiera destacar lo que levanta Cecilia sobre qué es lo que se considera una buena evidencia y eso también implica que hay ciertos estándares, digamos, que no podemos interpretar cualquier cosa como algo para justificar ciertas decisiones. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a dar el paso ahora a Mario Uribe. Hola Andreas. Muchas gracias a los colegas, a todos asumamos la invitación. Bueno, me parece que este es un tema bien capital en la vida cotidiana y de los sistemas educativos en América Latina y también en el mundo. Esto de cómo trabajar el tema de la mejora a partir de la evaluación y el levantamiento de evidencia.
Yo voy a hablar más bien desde lo que me toca estar más cerca, que son las escuelas, lo que uno le llamaría más bien el nivel micro, más que desde la política educativa o macro, de los agentes intermedios, por mi experiencia personal, tanto como profesor de aula en escuelas, para luego tener otras perspectivas más desde la academia. Pero lo primero que quisiera como decir es que el contexto de la política institucional impacta directamente en las predisposiciones y en las prácticas de los directivos y los profesores. O sea, si tenemos una política evaluativa que tiene un balance hacia el control permanente y unas ciertas consecuencias, eso impacta en la forma en que los directivos se comportan, toman sus decisiones y los profesores se comportan. Y por lo tanto no es menor el tema, y yo creo que de ahí la relevancia de esta conversación. Entonces está el contexto político institucional que impacta en la performance, digámoslo así, de equipos completos que se dedican al tema de la mejora educativa en el nivel micro. Después está el contexto técnico, que uno dice darlo por obvio, pero no siempre es así, que tiene que ver con la calidad de la información y la pertinencia de la información de los instrumentos de evaluación que se utilizan tanto a nivel nacional como a nivel más micro también, y que yo creo que esa es una cuestión que presiona y tensiona el tema de las capacidades, es decir, qué instrumentos ocupo, cuáles selecciono, lo que han dicho mis colegas y cómo los interpreto. Y para eso tengo que tener una cierta capacidad técnica. Y finalmente también hay una cuestión cultural, que es cuál es el uso de esa información, con qué frecuencia tengo esa información, la analizo y hago reflexión pedagógica en función de ello. Y yo creo que ahí la pregunta que nos hacen, esta primera pregunta abierta, que cuáles son los principales desafíos de estos resultados, yo me voy a quedar con la palabra influyen, ¿ah? Que influyen en las decisiones de mejora, porque cuando dicen influyen, necesariamente nos estamos metiendo en una cuestión cultural. Tiene que decir, tiene que ver con los sentidos, con los propósitos, con las actitudes, con las motivaciones intrínsecas que yo puedo tener como profesor o como directivo para usar instrumentos de evaluación y levantar evidencia. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esas culturas organizacionales que me llevan a tener efectivamente una práctica cotidiana donde el instrumento y el levantamiento de evidencia a mí me haga sentido? Todos los profesores en Chile, en América Latina en general, para qué decir lo que pasa con los equipos directivos, estamos viviendo épocas de alta contingencia, ¿no? La contingencia nos manda, las planificaciones se hacen, sin embargo, la contingencia al parecer nos genera un derrotero distinto y para eso también necesitamos levantar evidencia. Necesitamos trabajar con resultados. Si esa evidencia y esos resultados no generan ni mejoran mi práctica, va a ser muy difícil que influyan positivamente en mi práctica. Por lo tanto, yo terminaría esta primera reflexión diciendo, yo creo que una de las cuestiones que hay que mejorar es el mensaje del propósito de la evaluación. Y coincido con mis colegas. ¿Para qué nos vamos a gastar el tiempo en levantar datos, evidencia? Eso es, yo creo que es súper relevante. Para los profesores y los directivos, si algún instrumento no tiene sentido, lo puede cumplir burocráticamente, pero no va a impactar su práctica. Y lo que yo creo que andamos todos, de alguna manera, eh, con un fondo, digámoslo así, y lo quisiera plantear como un propósito permanente, es decir, cómo mejora mis prácticas para efectivamente mejorar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, cierro diciendo que la capacidad entonces es una cuestión que nos tenemos que preguntar y no puede llegar desde fuera, ¿ah? Es cultural. ¿Tenemos las capacidades suficientes entonces para levantar nuestros propios instrumentos de evaluación y generar evidencia? En particular porque no se conocen procesos de mejora que no se sustenten en evidencia permanente. Y esto es una cuestión que la literatura es bien sólida al respecto. Muchas gracias, doctor Mario. Muy interesante también en consonancia con las dos panelistas anteriores en subrayar la importancia del contexto y como los incentivos que produce para el actor que trabaja día a día en la práctica. Me gustaría quizás destacar un elemento adicional que acaba de plantear, que también tiene un anclaje importante en la literatura que tiene que ver
cuál es el tipo de instrumento indicador que estamos ocupando para informar la práctica y en qué medida ese tiene sentido, porque puede tener perfecto sentido desde el punto de vista de un académico que quiere publicar un paper, pero quizás no está Ujú. entregando la información en la forma, en el desglose y en el formato que realmente a la persona que tiene que hacer la mejora le da ese ángulo, Sí. esa información que necesita como para poder cambiar o para poder tomar algún ajuste. Y un segundo elemento que quisiera destacar acá es, y que tiene que ver con, creo que una cita que decía Carol Weiss, que decía, no hay lugar más hostil para hacer investigación que en el mundo de la intervención práctica. Vivimos unas épocas de contingencia y los que trabajamos en evaluación tenemos que ser sensibles a eso y entender que tenemos que tener mecanismos y métodos de evaluación que permitan dar cuenta de esa situación. Digamos, no tenemos esta situación siempre ideal donde hay tiempo infinito o condiciones estables, y eso es algo que sin duda condiciona y desafía técnicamente las evaluaciones como en este balance entre rigor y utilidad. Muchas Ujú. gracias, doctor Mario. Vamos a darle paso entonces a Rodrigo Díaz Meri para que nos cuente un poco su visión de esta pregunta. Muchas gracias, Andreas, y muy buenos días al resto de los panelistas y a todos quienes hoy están participando de esta conversación. Me gustaría agregar dos elementos en esta reflexión, ¿ya? Y ahí tomando un poquito lo que comentaba Cecilia al principio de la importancia de generar de alguna manera las condiciones para que la evidencia efectivamente pueda ser implementada, utilizada. Yo creo que un elemento bien clave dentro de esas condiciones tiene que ver con la oportunidad en que finalmente llegan estos resultados evaluativos, ¿ya? Y eso claramente nos pone en un desafío bien complejo, porque la verdad que los tiempos evaluativos no necesariamente conversan o están en sintonía con los tiempos de la implementación del programa. Difícilmente, o más que difícilmente, muchas veces las decisiones de implementación, de mejorar un programa, la verdad que no esperan a que la evaluación haya terminado, a que se haya levantado toda la información, sino que finalmente la necesidad de ir avanzando, ir tomando, ir mejorando el programa hace que se vayan tomando decisiones que no necesariamente van a poder conversar con la evaluación, y muchas veces pasa un poquito esto de que la evaluación termina más bien cumpliendo este rol más simbólico, cuando hablamos de los usos de la evaluación, termina en un rol más simbólico o quizás de legitimidad de la evaluación, y se pierde gran parte de la posibilidad de utilizar estos resultados o esta evaluación en apoyar la toma de decisiones. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío, y creo que es importante que al minuto de diseñar la evaluación, junto con efectivamente ver que estemos utilizando las metodologías que sean rigurosas, que sean adecuadas, creo que parte del diseño de la evaluación es también considerar los tiempos de implementación del programa, de manera de que al menos tratemos de lograr sintonía y conversar entre estos dos procesos que son muy necesarios. Entonces yo ahí el primer elemento que me gustaría relevar tiene que ver con la oportunidad, ¿ya? La oportunidad de la entrega de estos resultados evaluativos. Y el segundo punto que me gustaría comentar tiene que ver con justamente lograr que los resultados evaluativos le hagan sentido a quienes son los que van a usar esta información y que son estos tomadores de decisiones. Y es algo que aquí se ha conversado, yo lo comparto plenamente, solo que me gustaría agregar una complejidad más o un desafío más a esto, que cuando hablamos de los usuarios de los resultados evaluativos, en realidad también estamos hablando de una heterogeneidad importante de actores. No es que sea solo un actor el que va a tomar las decisiones y tengamos que, a través del proceso evaluativo, tratar de entender a ese actor y que él tome buenas decisiones, sino que tenemos la complejidad de que finalmente se le está hablando a diversos actores con diversas preguntas, con diversas necesidades. Mario lo comentaba, tenemos un nivel, por ejemplo, micro, que quizás no son quienes toman decisiones a nivel macro de un programa, por ejemplo, que trabaja en escuelas, pero son finalmente quienes lo llevan a cabo, lo implementan, y debiera hacerles mucho sentido el resultado evaluativo.
Estoy hablando en el fondo de justamente quienes están en los establecimientos, los docentes, las escuelas. Tenemos un nivel que probablemente es quienes diseñan el programa, que están a cargo de la implementación, de la ejecución del programa y quieren tomar decisiones en relación a la gradualidad, a cómo avanzar. Bueno, ahí tenemos otra necesidad de evaluación y tenemos una necesidad quizás más a nivel, no sé, podría ser del gobierno corporativo o de quien esté a cargo de esta evaluación, que probablemente lo que le interesa es es poder decir que el programa, o si yo estoy poniendo recursos en un programa, estos están teniendo impacto, están teniendo efecto y por lo tanto el foco principal de necesidad de esta evaluación tiene que ver mucho más con lo simbólico y de poder dar cuenta de que efectivamente se están cumpliendo los resultados. Entonces, ahí, en el fondo, cuando decimos que tiene que existir una sintonía entre el que va a tomar las decisiones y quien efectivamente está llevando a cabo la evaluación, solo en el fondo agrego a ese desafío, que ya es un desafío en sí, esta complejidad de una heterogeneidad de quiénes son estos receptores de la evaluación y que la van a usar para la toma de decisiones. Pueden haber distintos objetivos. Y ahí aprovecho de comentar, a mí me tocó trabajar mucho tiempo en la DIPRES, la Dirección de Presupuestos de Chile, y obviamente la DIPRES tenía un objetivo muy claro, que era utilizar los resultados evaluativos en la toma de decisiones presupuestarias, cómo asignar más o menos recursos, legítimo, es obviamente la misión de una institución como la Dirección de Presupuestos, pero que no necesariamente está alineado con otros objetivos que tienen que ver mucho más con tener buenos diseños, mejorar la implementación de un programa público. Entonces, cómo una evaluación le habla a estos distintos receptores o actores que van a utilizar estos procesos evaluativos. Entonces, ese es parte como de los desafíos. Entonces, ahí está, heterogeneidad de receptores o de actores que toman decisiones a partir de la evaluación. Y ese yo creo que también es un segundo desafío importante junto con la oportunidad que les comentaba al inicio. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Rodrigo añade acá dos elementos muy interesantes de su visión de trabajo desde el gobierno central, entendiendo un poco este espacio donde tenemos, como decimos, los tiempos técnicos, los tiempos evaluativos y los tiempos políticos. Probablemente tenemos tiempos de implementación, ¿cierto? Y eso a veces no siempre están trabajando juntos en el ciclo. Y una persona que se dedica a evaluación tiene que entender también el contexto donde está parado. Y el segundo elemento que nos destaca Rodrigo es la heterogeneidad de los usuarios. Y yo creo que esa última idea la podemos atar con todas las demás en términos de que los evaluadores hoy en día, quizás hubo una gran época en que los evaluadores se han centrado mucho en perfeccionar sus habilidades técnicas. Pero en general hoy día para cada problema técnico que hay una solución. Y finalmente parece ser el problema más sencillo resolver los problemas técnicos. Pero hoy en día lo que nos desafía a los que trabajamos en evaluación es entender los contextos en los que trabajamos y ser muy activos, planificar activamente formas y pensar las formas en que nosotros vamos a definir las evaluaciones, traducirlas, relacionarlos con los actores y activamente promover estrategias de uso de la información. Y eso es algo que se puede desarrollar y se puede planificar. Muchas gracias a los cuatro panelistas. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas individuales. Entonces voy a pedirle a Nubia que nos pase la siguiente lámina. Estas preguntas las discutimos ampliamente en el equipo y las dirigimos con la intención de tratar de destacar ciertas experiencias específicas de cada actor. Si ven, cada actor acá representa áreas distintas, gobierno, consultores independientes también, el área corporativa de responsabilidad social y el área académica. Y en ese sentido nosotros hemos planteado como algunas preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta ahí para nuestra querida panelista Virginia Soto. Virginia, ¿cuáles son, dirías tú, las motivaciones y desafíos que uno enfrenta para apostar por la evaluación de intervenciones educativas propias? Te cedo Bueno, la palabra. yo creo que voy a intentar resumir en unas 3 motivaciones y 3 desafíos a ver si logro hacerlo en el tiempo que se requiere, ¿no? Yo creo que la principal motivación, digamos, dentro de una organización como en la que yo hago vida profesional, eh, tiene mucho que ver con poder tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia
Y esto requiere además que obviamente haya una alineación entre lo que es nuestra teoría del cambio y lo que es la evaluación, ¿no? Sobre todo entendiendo que aquí, digamos, la teoría del cambio está expresando una cantidad de procesos y de actividades y de insumos y de etcétera, y yo estoy convencido que son, digamos, parte de mi programa. Entonces, esa toma de decisiones que estén muy atados a esas necesidades de teoría del cambio son interesantes, pero y creo que motiva muchísimo, pero eso trae en sí mismo un desafío, ¿no? Y el desafío es, digamos, poder mantener el rigor metodológico, por ejemplo, y el proceso de la evaluación, sin que puedas perder la relevancia para esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando yo mencionaba, digamos, todo lo que puede haber en la cabeza de la gente que hace vida dentro de una organización que implementa un programa socioeducativo, por ejemplo, eh, digamos, todas esas necesidades de información que puede generar la evaluación, eh, si no las miras bien, puede que termines, digamos, respondiendo una parcialidad de eso y por lo tanto se perdería esa sintonía con la necesidad de la toma de decisiones. Yo creo que una segunda cosa que motiva, especialmente en una organización como Profuturo, es fortalecer una cultura de aprendizaje continuo. Y en ese sentido, nosotros le damos gran valor a poder hacer este aprendizaje continuo, digamos, basados en nuestros propios datos o en evidencias, digamos, que hemos ayudado a construir. Y esto es muy importante porque entendemos que para que el cambio sea posible tenemos que tener una cultura organizacional destinada al cambio. Pero también esto al final tiene un desafío y creo que el desafío más importante tiene que ver con cómo construir y mantener un equipo que tenga las capacidades técnicas, por ejemplo, y las fortalezas suficientes, no solo ya para dirigir las evaluaciones, tanto las que hacemos a través de terceros como las que asumimos internamente, sino sobre todo la capacidad de convertir datos en insights para la acción. Y que, claro, ahí esa capacidad de aprendizaje se resiente, no solo cuando no tienes el equipo, sino cuando las personas que forman parte del equipo no todas son especializadas o tienen el mismo nivel, por ejemplo, para poder hacer algo como digamos, leer una encuesta y leer una evaluación que están trabajando sobre un mismo aspecto y poder hacer la triangulación necesaria para sacar resultados de allí, ¿no? Que es un desafío y una complejidad también, ¿no? Y luego, yo creo que en una organización como la nuestra también motiva mucho poder demostrar el impacto y la credibilidad, ¿no? Y no solo porque eso ayuda a posicionar la institución y el programa que realizamos, etcétera, sino sobre todo porque nos ayuda a tener diálogos con aliados, ¿no? Y dentro de esos aliados nosotros entendemos que están, por ejemplo, nuestros financiadores y incluso nuestros propios patronos, digamos que al final son los que hacen posible que el programa continúe permanentemente, ¿no? Y esto también tiene un desafío importante dentro de una organización como la nuestra, porque hace falta garantizar que podemos mantener la rigurosidad, la objetividad y la independencia de criterio dentro de lo que es la evaluación, independientemente de lo que, digamos, un financista puede desear, un patrono puede pedir, etcétera. Y es un balance que es bastante complejo de mantener en el tiempo, ¿no? No digo que no se logra, nosotros creo que hemos logrado avanzar de manera significativa en esto, pero siempre es un desafío que está allí presente.
Muchas gracias, Virginia. Yo quizás comentaría una cosa de escucharte, porque no todas las organizaciones hacen eso, que toman una decisión y da la impresión de escucharte de que igual en algún minuto parte por el liderazgo y de que alguien plantea a la organización de que es importante tomar decisiones basadas en evidencia. Y por ahí parte, digamos, y ahí hay una cantidad larga de cosas que hay que navegar, pero es interesante que la convicción va un poco por delante acá también, ¿no? No es tanto solo un problema técnico, sino en el momento hay que tomar alguna decisión y defenderla en distintas esferas, digamos, como para avanzar por este camino. Gracias, Virginia, por tu respuesta. Con Cecilia fuimos malvados, no solo le hicimos una, sino que le hicimos dos preguntas. Para Cecilia, ¿qué es lo que hace que los resultados de una evaluación en tu experiencia sean usados o no por quienes toman decisiones? ¿Y tú dirías que esta dinámica cambia cuando los resultados no son favorables? Bueno, gracias. A ver, yo diría que lo que hace que los resultados se usen o se usen más, ¿no? Tiene que ver con si la evaluación es concebida como un requisito formal o como un checklist o si es concebida como un proceso de trabajo y un proceso de aprendizaje necesario para mejorar, ¿no? Un poco como este último uso que planteaba Weiss, si es entendida como un proceso que cambia actitudes, que construye capacidades. Y para mí lo positivo de eso es que no tiene por qué estar necesariamente dado, sino que se puede generar, digamos, se puede trabajar y fortalecer. Y para mí hay como tres prácticas que desde la evaluación o los evaluadores podemos hacer, ¿no? Una primera es construir una demanda real de evaluación y de evidencia útil, ¿no? Esto quizás que planteaba Mario, bueno, ¿para qué vamos a hacer esta evaluación realmente? O sea, ¿para qué vamos a invertir este tiempo, este dinero, estos recursos y demás? ¿Qué nos va a decir? Entonces, cuando alguien pide una evaluación, yo creo que no necesariamente está claro qué pregunta tiene detrás. Entonces, hay una parte importante del trabajo del evaluador que es, bueno, dar un marco de lo que se podría indagar, de lo que se podría responder con la evaluación, de qué beneficios y limitaciones tiene, de qué cuestiones puede clarificar, de qué decisiones puede informar y cuáles no. Digamos, de todo ese marco, creo que es algo que si lo hacemos, colaboramos con que los resultados se usen más. Una segunda cuestión que podemos hacer es sostener conversaciones durante el proceso, ¿no? Y no solo al principio y al final. Y acá quizás como que atajamos un poco esta cuestión que decía Rodrigo de la oportunidad, ¿no? De bueno, si entendemos que los tiempos de la política y de la evaluación no son los mismos, conversaciones permanentes y diálogos permanentes nos permiten ir informando y no solo creer que se informa al final y a partir de ahí se decide, sino que es todo un proceso permanente. Y en este sentido es, digamos, conversar no solo sobre, bueno, venimos con la evaluación así, asá, estamos en este momento, hicimos esto, no pudimos hacer esto, sino realmente poder conversar sobre qué se está encontrando, qué implica eso y entonces cómo vamos ajustando y decidiendo. Y para mí, digamos, la tercera cuestión que como evaluadores podemos hacer es diseñar la devolución según los distintos usuarios, ¿no? Retomando quizás esto que decía Rodrigo también de la heterogeneidad. Si planteamos el mismo informe y la misma presentación de resultados para todos, nos estamos quedando, digamos, muy cortos, pero sobre todo yo creo que hay que pensar porque muchas veces se cree que, bueno, según los usuarios podemos hacer algo más corto o más largo o podemos hacer un formato u otro formato y en realidad la heterogeneidad de los usuarios tiene que ver con qué información es relevante para cada uno, es decir, cuáles son las decisiones que a ellos les sirven para tomar una decisión y ahí la información es distinta, no el formato o la extensión de la información, ¿no? Y poder entender bueno, cada uno qué información necesita y quizás desde la evaluación poder orientar sobre cuáles deberían dialogar con otras y por qué, cuáles significan distintas cosas para los distintos actores y por qué. Eso con respecto a, digamos, lo que creo que hace a un uso o a un mayor uso de los resultados. Con respecto a si cambia esta dinámica o esta situación cuando los resultados son desfavorables, yo creería que no cambia por el signo de los resultados, ¿sí? No cambia porque sean favorables o no, sino que cambia por
el vínculo que está construido, la participación, la confianza y la cultura organizacional desde la cual se trabaja y se recibe la evaluación, ¿no? Un poco si hay una cultura con apertura, como plantea María José, o si la cultura organizacional está abierta a recibir, digamos, información para mejorar. Entonces, yo creo que si hay confianza, digamos, los resultados, ya sean favorables o desfavorables, generan conversaciones, abren diálogos y se utilizan. Si esta condición previa, digamos, si esta apertura y demás no está, bueno, el resultado sea favorable o no, no se va a utilizar. Digamos, si es favorable, va a quedar como en un requisito formal. Si es desfavorable, puede que haya como un cuestionamiento o algún tipo de rispidez o de cosa, digamos, que genere tensión, pero no por el resultado en sí, sino por estas condiciones previas de cómo se entiende la evaluación, cómo fue el proceso de evaluación y cuál es la cultura, digamos, de la organización que va a recibir esa información. Eso creería, que respondí las dos. Sí, sí. Muchísimas gracias, Cecilia, por tus reflexiones. Yo creo que acá el punto interesante que tú levantas nuevamente es que más allá de los problemas técnicos de la evaluación es la agencia del evaluador, ¿cierto? El evaluador tiene una cantidad de posibilidades de abordar estos elementos extra técnicos, ¿cierto? Que tienen que ver con definir los focos, alinear, cultivar un vínculo, ¿cierto? Todos estos elementos que tienen que ver con que uno, el evaluador, puede y debe ser probablemente mucho más activo que solo concentrarse en los elementos técnicos como para asegurar que este trabajo funcione y anticipar un poco las dificultades que puede tener la traducción de la evidencia en términos como de lo técnico a lo práctico. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente panelista, al doctor Mario Uribe. Como su área de trabajo es la educación y lidera un magíster también, una pregunta que queríamos hacerles en educación. ¿Cuáles son los Mm, desafíos que se enfrentan hoy en día en la formación de competencias para el uso de evidencia en la toma de decisiones? mm. Gracias, Andreas. Eh, esta es una pregunta que en realidad, claro, la voy a contestar yo porque estoy hoy día representando desde la academia, pero yo creo que esto es un tema de sistema. ¿Cómo generamos competencias para valorar la evidencia? Yo creo que lo primero, querría decir algo que puede parecer obvio, ¿ah? Pero esto no es mandar a alguien o a un grupo importante de gente a hacer un curso sobre uso de evidencia, instrumentos. Es mucho más que eso. Yo creo que hay que partir con un discurso inicial y bien transversal que diga, mira, es muy difícil, prácticamente imposible encontrar un proceso de mejora sostenido en el tiempo, en el nivel macro, intermedio o micro, como lo comentábamos recién, que no tenga un uso sólido de evidencia para ir monitoreando este proceso. O sea, esto hay que instalarlo como muy, muy fuertemente. Y si bien es cierto, yo no tengo ninguna duda que lo que los colegas que nos están escuchando en Latinoamérica o los que estamos en esta mesa, esta cuestión parece ser muy obvia, no siempre es así. Y la verdad es que uno lo nota porque en muchas políticas educativas uno nota voluntarismo. Hay ciertas afirmaciones que se realizan sobre la base de situaciones que no están debidamente diagnosticadas o simplemente se obvia el diagnóstico y se cree poco en este dato y en la evidencia más dura. Y se plantean, por lo tanto, una cierta estrategia que luego explicarán muy fácilmente por qué esos procesos de cambio efectivamente no funcionan o fracasan. Entonces, yo creo que una cuestión que tenemos que hacer todos los que estamos aquí y lo que nos escuchan es no solamente tener el convencimiento, sino que repetir recursivamente esto de, oiga, tenemos evidencia para plantear algún proceso de mejora o un diagnóstico, sin ella es muy difícil poder avanzar. Dicho eso, ya lo han dicho Cecilia, bueno, lo hemos comentado todo, pero eh, el desarrollo de competencias tiene que ver con un sentido profundo también de utilidad de la misma. O sea, yo voy a destinar, y esto es muy propio de la educación de adultos y de los adultos, nos acercamos a aquello que tenga algún tipo de sentido, un sentido ético, un sentido espiritual o un sentido práctico.
si las evidencias o las herramientas que estoy utilizando no contribuyen a mi trabajo cotidiano, es muy difícil que yo le dé algún sentido y lo valore. Por lo tanto, el sentido del uso de la evidencia y la pertinencia, como lo comentábamos recién, en cualquiera de los niveles, y cuando se hace más complejo, cuando es internivel, ese sentido hay que ser muy explícito en decirlo. Y yo creo que eso también nos genera a nosotros una tensión y un desafío, que es apuntar muy bien a dónde, qué queremos modificar o mejorar, y en función de eso decir, esta es la evidencia o el resultado que estoy levantando. Déjeme dar un pequeño ejemplo en estos minutos. En Chile ha sido paradigmático en las últimas décadas esto de el número importante que tenemos de pruebas estandarizadas, ¿no? Y esto ha generado todo tipo de discusiones en nuestro sistema y tensiones, por cierto. Sin embargo, la misma agencia pública que plantea nuestras pruebas estandarizadas, hace algunos años planteó una prueba que se llama DIA, se llama Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que no es obligatoria como las pruebas estandarizadas, sino que es voluntaria y al mismo tiempo, a propósito de lo que decíamos aquí, tiene un ciclo. Y esto es un tema muy recurrente en el tema de los resultados de las personas que se dedican a la evaluación, que con la oportunidad que te llega el resultado. Pues bien, esto es un instrumental que el Estado proporciona sin costo alguno a las escuelas para que apliquen un ciclo que se llama diagnóstico, monitoreo y cierre de evaluación en un año, y que vincula dos cosas: el área socioemocional, de desarrollo socioemocional, con el desarrollo académico. Y si uno ve las estadísticas de uso de este diagnóstico, de este día, a nivel de las escuelas, de manera voluntaria, es altísimo en todas las regiones del país. O sea, esto hizo total sentido a las comunidades educativas, vincular los resultados académicos con el desarrollo socioemocional de sus estudiantes y también de las prácticas docentes, en algunos casos. Entonces, cuando uno efectivamente le apunta, digámoslo así, esta cosa se recoge, se trabaja y toma motor autónomo. ¿Ah? Y eso es muy interesante. Hay pocos casos de esto y yo creo que una cuestión que sería interesante de abordar es cuántos de estos hay, si en América Latina aparecen más de este tipo de prácticas y cómo las comunidades educativas las toman. Y finalmente, para cumplir con el tiempo, las maneras de desarrollar las competencias individuales e institucionales son distintas. Creo que lo planteé ya. Creo que la manera más alejada es pensar de que uno puede decirle a uno o dos profesores o un directivo, vaya a tomar un curso sobre herramientas de evaluación. Yo me acuerdo cuando era profesor en una escuela, alguna vez me decían, mire, el área técnica se constituye del planificador y del evaluador. Y yo decía, pero yo también soy evaluador, ¿ah? O sea, estoy evaluando todo el tiempo. Eh, y por lo tanto, y con esto termino, yo creo que finalmente nuestro trabajo, como hoy día se ve en alguna literatura, el trabajo en la evaluación es un trabajo de todos. Si bien es cierto, hay especialistas en evaluación, yo lo que invitaría es que todos somos evaluadores de nuestro proceso y es parte de nuestra práctica cotidiana. Y por lo tanto, cierro diciendo que hay que trabajar cultura de uso de datos y cultura de la evaluación como algo no extraordinario, no como algo externo a nosotros, sino que como parte de nuestras prácticas. Y en ese sentido se empiezan, yo diría, como a ajustar todas estas cuestiones que hemos dicho los que estamos aquí y que yo comparto totalmente. Esto de la pertinencia, del uso, de la temporalidad y por supuesto del sentido final para que uno lo tenga como un aliado, ¿no? Para generar ciertos cambios a propósito educativo. Eso, Andrés. Muchas gracias, doctor Mario. Interesante la reflexión y la ataría un poco con lo que planteó anteriormente, que tiene que ver un poco con esta diferencia entre la evaluación usada como control, ¿cierto? Y como un compromiso genuino como con el cambio. Y Ujú. no conocía la experiencia que nos contaba sobre el DIER y es una experiencia interesante que exactamente destaca lo que dice, ¿cierto? Que en la medida que las herramientas están
bien diseñadas y son altamente pertinentes. Los administradores y los que están en terreno no tienen por qué ser uno que controla a otro, sino que todos estamos remando al final para el mismo lado. Y ahí es donde la evaluación, digamos, hace sentido. Interesante reflexión. Quiero recordarle a los asistentes de que nos pueden hacer preguntas en el chat. Vamos a tener un pequeño espacio al final como para, si que alcanzamos como para leer preguntas del público, así que si tienen preguntas, las quieren dirigir a alguien, colóquenlas en el chat, por favor. Ahora, para Rodrigo Díaz, Mary, la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo facilitar que los sistemas de monitoreo y evaluación inciden en las decisiones para la mejora educativa? ¿Y qué es lo que en tu experiencia hace la diferencia? Muchas gracias, Andreas. Respecto a esta consulta, yo creo que el principal tema tiene que ver con que cómo en el fondo hacemos que estos resultados evaluativos efectivamente sean conocidos y sean parte de, Mm. de los insumos que se utilicen para tomar decisiones y por lo tanto el punto de partida, el desde, obviamente es asegurarse que cualquier sistema de monitoreo de evaluación haga público todos los resultados. Yo creo que ese es como el- el primer eslabón, ¿cierto? Que suena quizás muy obvio, pero la verdad que no necesariamente todas las evaluaciones terminan siendo públicas estoy pensando más bien en evaluaciones grandes. Y públicas no es que tengan que ser necesariamente, me refiero a que tienen que ser públicas para todos los actores relevantes respecto a esa evaluación. En el caso de un país, probablemente es que los programas que tengan evaluaciones tengan que ser públicas para la ciudadanía, en el caso de otra institución, que se hagan públicas a quienes corresponda, pero ese es como el punto de partida. Y yo creo que lo que hace la diferencia, o quizás lo que es más relevante, es un poco lo que señalaba Cecilia respecto a la necesidad justamente de personalizar la manera en que estos resultados evaluativos, estos hallazgos, estas recomendaciones sean presentadas a los distintos actores o a los potenciales, a la comunidad de potenciales usuarios de la evaluación. Y yo creo que en ese sentido, un buen sistema tiene que hacerse cargo de justamente eh, responder a estas necesidades de los distintos actores en términos más bien de forma, el formato, cómo se entrega. No para todos es igual. En términos de mensaje, el mensaje que se tiene que transmitir a cada uno de los actores probablemente tiene énfasis distinto, mismo resultado evaluativo, énfasis distinto, lenguaje distinto y oportunidad, que también era un poco lo que comentaba como en el desafío inicialmente, tiene que ver justamente con, bueno, en qué minuto, en qué momento se van entregando estos resultados evaluativos. Y por lo tanto yo diría que finalmente la gran necesidad que tiene un sistema de monitoreo y evaluación es hacerse cargo de tener una adecuada estrategia de diseminación de los productos evaluativos. Y yo creo que en el fondo es como uno de los objetivos centrales que debiera tener este sistema, y haciéndose cargo de estos elementos que he comentado, naturalmente creo que puede hacer la diferencia en cuanto al uso de resultados. Por ahí me quedaría, Andreas. Muchas gracias, Rodrigo. Interesante lo que planteas. De hecho, acá alguien del público también comentó el tema de lo público de la evaluación. Es un tema que es probablemente bastante importante. Evaluaciones hechas entre cuatro paredes, digamos, no sirven. Quizás me imagino que tampoco es solo que la evaluación sea pública en términos de su resultado al final, de que sea público, que se está conduciendo una evaluación y de que de alguna manera construye como la espera de esos resultados, me imagino también. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tu experiencia y tu comentario. Vamos a abrir brevemente un tercer bloque de preguntas. Y esta es una pregunta para todos los panelistas también. Les voy a pedir, sí, porque estamos un poquito pasado el tiempo, si podemos hacer las respuestas un poco más cortas que 5 minutos. Dado que la temática de la Semana de la Evaluación tiene que ver hoy en día con la IA y nos hemos hecho olímpicamente los sordos hasta ahora, pero tenemos que levantar la pregunta, dado que el año pasado, desde el 2022-23 y ahora ya con mucha fuerza, la inteligencia artificial está siendo parte de nuestra vida y está
cambiando nuestras formas de trabajar, nuestras formas de operar y sobre todo ha tenido un impacto muy fuerte en gestión del conocimiento, que es directamente lo que el área en que trabajamos en evaluación, desde sus visiones, sus experiencias. ¿Cómo ven ustedes el potencial de la inteligencia artificial para reducir la brecha entre producción y uso de evidencia para la mejora educativa? ¿Piensan que hay riesgos? ¿Cuáles? Entonces, vamos a darle la palabra a Virginia. Gracias, Andrea. La verdad que desde mi punto de vista, y entre otras cosas, porque lo vivimos un poco también en Profuturo, en la medida de nuestro desarrollo, hemos ido incorporando elementos de inteligencia artificial, tanto generativa como no generativa. Y yo creo que hay, digamos, bastante promisorio lo que podría pasar con la inteligencia artificial, ¿no? En algún sentido me gustaría decir que, digamos, en la parte de lo que es la producción como tal de investigación, yo creo que hay mucha potencialidad en todo lo que es el tema de el análisis de datos, por ejemplo, y la detección de patrones o la identificación de palancas, ¿no? Importantes para el cambio dentro de eso, a través de cosas como el machine learning, por ejemplo, o los random forest, que son, digamos, algunas alternativas que nos ofrece el Big Data y la inteligencia artificial no generativa, ¿no? Pero yo creo que más interesante que eso está todo lo que tiene que ver con la posibilidad de utilizar esta bondad de la inteligencia artificial, digamos, de su lenguaje natural, de su capacidad de hacer un razonamiento que puede ser, digamos, como muy humano. Creo que es muy útil en la producción de investigaciones para triangular fuentes de distintas evidencias, ¿no? Porque, digamos, son cosas que toman bastante tiempo dentro de la investigación, y creo que es la parte más compleja del desarrollo, cómo pongo junto toda la información que tengo, ¿no? Pero creo que, digamos, todas estas cosas que yo puedo hacer, al final me tienen que llevar a poder proponer, por ejemplo, convertir resultados que son muy complejos, por ejemplo, en insights que sean utilizables, sobre todo para aquellos decisores que tienen menos competencias técnicas en evaluación, por ejemplo, ¿no? Porque podemos lograr hacer una traducción importante de esto. Digamos, democratizar un poco en el sentido en el que lo decía Rodrigo, de hacer públicas evaluaciones, datos y evidencias que además pueden tener una reducción de la necesidad de tener la dependencia de un experto para que te los explique. Y creo que la inteligencia artificial ofrece una oportunidad para ello, ¿no? Y luego yo creo que hace posible que en esa posibilidad de triangulación de datos se pueda integrar, por ejemplo, información de monitoreo con información de evaluación, con información de ajustes que tú haces a los programas, digamos, utilizando sistemas adaptativos que están basados en datos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, todo esto tiene distintos riesgos. Tiene el riesgo de la simplificación excesiva, por ejemplo, y que con eso matices críticos que a veces tienen las evaluaciones y que son muy importantes en la toma de decisiones porque limitan, facilitan o no las cosas, pueda afectarse pues la toma de decisiones en cuanto a eso. Y también creo que a veces, digamos, cuando intentamos toda esta cosa de simplificar para democratizar, para que pueda ser más utilizable, etcétera, también quizás pudiéramos tener la falsa sensación de que, de que usuarios que, digamos, que no tienen un criterio analítico suficiente, crean que están comprendiendo, digamos, con mucha profundidad algo y que realmente eso no esté ocurriendo, ¿no? Y luego creo que el más importante de todos los riesgos es el tema de la pérdida del juicio crítico. ¿Okay? Digamos, dentro de todo el proceso, tanto en la producción de evaluaciones como en su uso, el juicio crítico, digamos, es la palanca que nos permite
la toma de decisiones en cuanto a qué tomamos, qué no tomamos, qué valoramos y qué no, etcétera. Y quizás cuando automatizamos demasiadas cosas, etcétera, sobre todo en función de esa democratización, podemos estar afectando de manera importante el juicio crítico, sobre todo para digamos, en ciertas condicionantes que tienen las cosas. Y eso sin entrar en que a veces utilizamos inteligencia artificial cuyos modelos son opacos, ¿no? Y que no sabemos a dónde nos va a llegar, o que tienen la capacidad de producir alucinaciones, o que tienen la capacidad de amplificar algunos riesgos, algunos sesgos que tenemos. Pero en todo caso, yo creo que tanto para el que produce evaluación como para el que pudiera, entre comillas, consumirla para tomar decisiones basadas y hacer uso de esa evidencia, yo creo que el factor más importante de ayuda de la utilización de inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de metaanálisis que puede ofrecer. Ujú. Muchas gracias, Virginia. Yo me voy a abstener de comentar en este minuto. Vamos a pasar al siguiente, voy a comentar al final de esta ronda. Así que le damos la palabra a Cecilia. Bueno, muchas gracias. A ver, yo veo como tres posibles aportes de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay uno que es bastante evidente que nos puede ayudar como a revisar y mejorar los productos de la evaluación, ¿no? Sintetizar información, adaptar mensajes para distintas audiencias, generar informes más claros, más breves, comunicar mejor los hallazgos, etcétera. También creo que hay un aporte en esto de conectar hallazgos, perdón, con otra evidencia disponible. Un poco quizás en la línea de lo que decía Virginia de, bueno, la triangulación o el metaanálisis. Es decir, hoy en día hay un montón de información disponible y la capacidad de poder sintetizar eso y vincularlo y conectarlo con la propia evaluación y los propios hallazgos, bueno, nos permite un montón de preguntas nuevas, nos permite un terreno mucho más fértil para pensar y reflexionar, ¿no? Y el tercer aporte, que creo que ahí hay un potencial interesante, es que nos ayude a pensar y anticipar los usos de la evidencia, ¿no? Que nos permita anticipar cómo la evidencia puede ser recibida, cómo puede ser interpretada y cómo puede ser utilizada por distintos actores, ¿no? De alguna manera que pueda funcionar como un interlocutor preliminar para ensayar preguntas, para ensayar perspectivas, para ensayar tensiones, resistencias, cuestiones que haya que ampliar, mejorar, contextualizar y demás, ¿no? Creo que, digamos, en esto que decíamos de quizás el desafío de poder planificar espacios de traducción y de interpretación, acá la inteligencia artificial nos puede ayudar a anticipar algunas cuestiones para llegar mucho mejor preparados a esa conversación. Acá creo que hay como un aporte que puede servir y ser útil para justamente esta brecha entre la producción y el uso. En cuanto a riesgos, digamos, yo creo que hay dos, un poco es creer que esta como conversación preliminar que uno puede tener con la inteligencia artificial reemplaza la conversación real con quienes, digamos, conocen el programa, operan en el territorio, llevan adelante la implementación y con quienes tienen, digamos, que tomar decisiones y tienen restricciones concretas y puntuales y oportunidades y desafíos, ¿no? Entonces, por un lado, entender que nos ayuda a simular perspectivas, a entender cuestiones y demás, pero no sustituye, digamos, la conversación real. Y obviamente hay un segundo riesgo de, bueno, creer que las respuestas que nos da, digamos, son completas o neutrales, o que en realidad todas las miradas que nos brinda son todas las que hay. Y bueno, todo lo contrario, digamos, o sea, trabaja con determinado entrenamiento, con determinada información y por ende puede ampliar nuestra mirada, pero también tenemos que estar atentos a, bueno, que no esté reforzando supuestos, que no esté omitiendo dimensiones relevantes, que no nos genere una falsa sensación, digamos, de certeza o de entendimiento, como decía Virginia. Bueno, estamos entendiendo perfectamente esto, digamos. Em, entonces yo creo que ahí la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite enriquecer, digamos, los procesos de evaluación y los procesos de interpretación, ¿no? Colectiva de la evidencia, pero sí saber que, o sea, la construcción de sentido, lo que es el juicio crítico, lo que es la deliberación sobre las cuestiones relevantes,
y la decisión, digamos, sobre qué hacer y cómo mejorar, bueno, sigue siendo, digamos, una tarea humana, claramente. Eso, mi aporte muy sintético por los tiempos. muchas gracias y se aprecia la síntesis también. Le vamos a dar la palabra al doctor Mario. Gracias, Andrea. Yo creo que lo que ha dicho Virginia y Cecilia, a mí por lo menos me representan completamente. Yo declaro que no soy especialista en IA, sin embargo tengo la sensación de que esta es una tendencia que no solamente llegó para quedarse, sino que va a provocar unos cambios en las prácticas, en las conductas y en las interrelaciones de las personas muy relevantes. Y particularmente, yo insisto, voy a hablar desde la escuela, que es donde mejor creo tengo algo de conocimiento. Yo diría dos cuestiones esenciales para no repetir lo que dijeron mis colegas. Yo creo que uno tiene que interiorizarse un poquito más de lo que es la inteligencia artificial y efectivamente yo creo que una herramienta extraordinariamente poderosa en esto de generar, sintetizar información, agregar. Y yo creo que desde ese punto de vista uno tiene que tener algunos cuidados. Por ejemplo, estas matrices de análisis que más tienen que ver con experiencias del norte global versus el mundo más latino que somos nosotros y por lo tanto una cuestión crítica en educación es hablar desde los situados, de las realidades propias. Por lo tanto, ahí tenemos que tener mucho, creo, mucha atención, mucho cuidado con las conclusiones que eventualmente alguna de estos agentes o asistentes de inteligencia artificial nos puedan dar. Obviamente, también hay cuestiones que tienen que ver con esto de las alucinaciones. Incluso he estado leyendo algo que tiene que ver con perspectivas de género al respecto. Así que cuestiones para tener cuidado con algo que se está desarrollando y que es generativo, por cierto, hay que poner atención. Sin embargo, también me gustaría dar una luz de oportunidad a esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ser optimista, esto también nos puede facilitar mucho las cosas desde el punto de vista del nivel micro. Hoy día tenemos herramientas que nos permiten tener algún grado de elaboración de datos para transformarlo en información que antes lo requeríamos de algún especialista, pero hoy día estamos mucho más cerca de eso. Y yo creo que, simplemente para terminar, creo que el desafío para las escuelas es cómo trabajar más colectivamente estos datos. O sea, este juicio crítico no es solo desde la perspectiva individual, sino que también es desde los colectivos. Em, Hay una investigadora muy interesante, Chilcam, de la Universidad de Twente de los Países Bajos, que ha trabajado este concepto de los data team o de los equipos de datos dentro de las escuelas. Vamos como transitando de equipos de datos, compartiendo, y estos equipos de datos no solamente tienen el objetivo de recoger información, sino que también de poder analizarla. Y ahí entra una dimensión que hemos hablado poco, creo yo, que tiene que ver con cómo trabajamos la dimensión cualitativa del uso de los datos, y que es una cuestión esencial para darle de nuevo sentido, realidad y pertinencia a lo que estamos trabajando con nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestras comunidades más cercanas a las instituciones educativas. Así que eso es lo que podría comentar con respecto a esto. Y gracias. Muchas gracias, doctor Mario, por su contribución. Y vamos a darle por último la palabra a Rodrigo Meri. Digo, Díaz, Meri. Gracias, Andreas. Voy a ser muy, muy, muy sintético, muy breve, porque en general comparto ya todo lo que el resto de los panelistas ha comentado. Claramente, con la inteligencia artificial ahí vamos a tener un potencial importante en automatizar buena parte de las tareas de recolección de datos, de análisis, que de alguna manera nos van a permitir tener, y aquí quizás comentar el potencial, van a tener más tiempo, entre comillas, de los equipos evaluadores para contribuir de otras maneras. De alguna manera nos liberan recursos en la producción de la evaluación que también debiéramos ver, bueno, cómo utilizamos eh, ese mayor espacio de eficiencia en los tiempos, en procesamiento. Antes uno tenía que estar arreglando una base de datos 2 semanas, en cosas que hoy día se puede tomar mucho menos tiempo y bueno, nos demoramos menos tiempo, entonces, ¿cómo aprovechamos ese potencial de recursos que hoy día estamos liberando para
darle un uso distinto dentro del proceso evaluativo. Entonces yo creo que ahí tenemos como un potencial de recursos que hay que ver bien cómo se aprovecha. Eh, y el otro tiene que ver un poco con lo que ya se ha comentado, que finalmente nos permite adaptar el mensaje, los resultados, los distintos actores. Y yo creo que eso también es una herramienta súper importante, la IA, en el sentido de que rápidamente podemos traducir los resultados evaluativos a estos distintos actores de manera rápida, generando formatos distintos, instrumentos distintos para diseminar esta información. Y por lo tanto yo creo que ahí está claro cuál es el aporte. Y respecto al riesgo, yo creo que también me sumo un poquito a lo que ya se ha dicho. Yo creo que aquí siempre hay un posible sesgo de automatización de todo y que de alguna manera tendemos a confiar y depender excesivamente de estas herramientas. Y yo creo que ahí está la alerta o la señal en la que tenemos que estar como atentos, porque efectivamente puede haber algún sesgo en lo que nos está entregando ahí y uno confía a ojos cerrados y olvidándose de que quizás hay supuestos detrás u otros elementos que uno deja de ver. Entonces, yo creo que un poquito la señal está en estar atento a este sesgo que finalmente nos entrega también el uso de la IA. Y ahí lo dejo, Andreas, para que nos vayamos ajustando los tiempos. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, estamos ya cerrando. Solo íbamos a comentar, como va a ser un poco una síntesis de esta última parte, si pudiésemos rescatar como los elementos centrales, ¿cierto? Los principales usos tienen que ver con gestión de información, ¿cierto? Que es simplificar, facilitar análisis, integración de datos, limpiar datos, etcétera. Una segunda aplicación muy interesante que también hemos experimentado nosotros tiene que ver con si yo no entiendo algún análisis, también le puedo preguntar a la inteligencia artificial que me puede explicar cosas y yo puedo interactuar con ella, ¿cierto? Y además me permite diversificar la forma en que uno presenta los datos, reportes más cortas, presentaciones. Esa es una parte del proceso que se simplifica bastante. Un elemento interesante que nos plantea Cecilia tiene que ver que uno puede ocuparla como un antagonista, por así decirlo, ¿no? Decirle, si yo ocupo estos datos, ¿qué tipo de probables dificultades puede estar? Y uno incorpora el juicio no el juicio, digamos, pero la posibilidad de dialogar con alguien que puede simular una posible escenario y eso te ayuda a pensar, un coayudador para uno poder definir mejor una buena estrategia y lo que nos plantea el doctor Mario, que podría ayudarnos también a simplificar y facilitar el trabajo de los equipos de datos, es decir, perder menos tiempo en lo que es procesar datos y gastar más tiempo en lo que es usarlos efectivamente para tomar decisiones. Y entre los grandes riesgos que se anticipan un poco es, como decía Virginia, sobre simplificar, no creer que la cosa es tan simple. ¿Cuánto podemos simplificar un problema complejo hasta que deje de ser relevante? Esa es una pregunta transversal que ha estado acá y la IA nos pone frente a eso y que no podemos abandonar nunca el juicio crítico respecto a lo que pasa, porque también como lo que nos plantea Cecilia, el último responsable de tomar las decisiones es el humano, ¿cierto? Porque no tenemos que creer que la IA reemplaza el diálogo con las personas, porque al final la IA no está en el terreno y no siempre entiende contexto, entiende lo que está escrito, pero no lee entre líneas y esas son las cosas que todavía los seres humanos podemos hacer mejor. Teníamos dos preguntas, tenemos un par de preguntas en el chat. María José ha ido complementando un par de herramientas. Estamos un poco pasado el tiempo, pero sí me voy a tomar la libertad de rescatar dos preguntas y se las voy a dirigir a dos panelistas. El resto no me odia, no es que los quiera menos, pero voy a aprovecharme del poder investido acá que tengo yo como moderador. Entonces, la primera pregunta hay una de Mineduc, que nos plantea el rol de lo cualitativo en la evaluación y me gustaría dirigírsela al doctor Mario porque él lo planteó ahora último. Y a Cecilia quizás le quisiera plantear otra pregunta que salió sobre el rol de la evidencia para las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs. También les voy a pedir que sean muy breves en su respuesta, ojalá 2 minutos, 3, y de ahí vamos a proceder a cerrar el panel. Muchas gracias. Eh, para ser muy breve, yo creo que no hay ninguna evaluación genuina que no se complete con lo cualitativo o no converse entre lo cuanti y lo quali. O sea, no creo que quedarse con lo cualitativo sin lo cuanti también me parece que es un problema y no tener una perspectiva cuantitativa sin
generar este blanco sobre negro o provocar una cierta tensión, una prueba ácida, decir, oye, pero cualitativamente, ¿cómo están entendiendo los actores estos resultados y los procesos que hay detrás de esos resultados? Es incompleto. Por lo tanto, de nuevo, la combinatoria entre estas inteligencias o las herramientas o las políticas tienen que estar totalmente entrelazadas con un trabajo de equipo, porque entre otras cosas, como lo hemos dicho siempre, yo lo he conversado con algunos de los colegas que están aquí en la mesa, hoy día la sola interpretación individual no es suficiente. Tiene que haber un análisis colectivo de los datos y desde ese punto de vista, ese análisis colectivo nos lleva a ciertos caminos que la investigación cualitativa nos sirve mucho y que también ha avanzado tanto más como la cuantitativa. Eso, Andreas. Le doy el máximo valor. Si me pregunta, le doy el máximo valor. Muchas gracias, doctor Mario. Y Cecilia, Sí, a ver, vi acá la pregunta. Yo creo que un poco para potenciar el uso de evidencia, ¿no? En el sector de la sociedad civil, tiene que ver con poder hacerla pública, poder hacerla, digamos, muy digerible de alguna manera, poder triangularla con otra información disponible, hacerla dialogar, digamos, con otros actores. Creo que ahí la sociedad civil tiene un rol de, bueno, usar la información que hay para plantear ciertas ideas, ciertos reportes, ciertos problemas, ciertos diagnósticos y hacerlos públicos y visibles. Y en ese sentido, como incidir sobre, bueno, qué se propone en la política, cómo avanza y demás, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en Argentina hay un caso que es la Organización Argentinos por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que ha, digamos, captado muchísimos datos y ha generado un montón de informes con preguntas muy pertinentes, con información muy rápida y muy accesible y también contextualizada, perdón, y que, digamos, ha llevado de alguna manera la conversación sobre la educación y sobre los problemas de la educación a una conversación mucho más informada, ¿no? Y creo que ahí hay como algo que la sociedad civil puede hacer, ¿no? Que las discusiones estén informadas, que las discusiones, digamos, tengan evidencia para que los distintos actores puedan interactuar e incidir sobre eso. muchísimas gracias, Cecilia. Estamos un par de minutos pasados sobre el tiempo, así que vamos a proceder a cerrar el taller. Los queremos agradecer todo su presencia, su asistencia, sus preguntas. Esperamos que haya sido provechoso el espacio. Los quiero dejar invitados a que visiten la página de Suma, sumaedu.org. Ahí hay más materiales sobre evaluación, reportes, tenemos repositorios de prácticas efectivas, entonces todos a quienes les interese contactarse con evidencia y con resultados pueden visitar esa página. También pueden visitar las respectivas páginas de Profuturo, de las distintas personas que están acá, considerar el magíster que dirige nuestro colega y el doctor Mario, si es que quieren formarse en liderazgo con esta visión como más profunda y de mucha experiencia en la práctica, ¿cierto? Y evidentemente, si quieren contactarnos también por dudas, preguntas, consultas, nuestros correos acá están siempre abiertos y nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar y en construir, porque nuestro objetivo siempre es mejorar la educación y creemos que todos tenemos un rol muy importante en ese contexto. Así que les deseo una muy buena mañana, un buen almuerzo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias. Chao. Chao, Muchas que estés bien. gracias.